noche, amén, acerca de un principio muy importante, muy interesante, porque pues de él mana mucho de las decisiones que tomamos día a día y incluso mana, aleluya, una de las formas del por qué, amén, nuestra forma, aleluya, de conducirnos en el área de la que yo quiero hablar esta noche, amén. Estamos hablando acerca de principios y por ende, amén, entender el principio es que de ahí parten las cosas, de eso que se establece en tu vida como cristiano, hombre o mujer. A partir de ahí tú necesitas trabajar, edificar, construir, amén, lo que tengas que construir, si es en tu carácter, si va a ser en tu fe, si es en tus convicciones. Dios tiene que estarte ayudando y usted necesita estar buscando al Espíritu Santo porque la palabra de Dios le hable. Usted no tiene que esforzarse solamente en decir, a ver, a que me caiga la palabra de Dios aquí en mi cerebro y que yo la entienda. Eso no es solamente lo que uno tiene que hacer cuando uno viene a la iglesia. La idea de venir a la iglesia y oír la palabra de Dios es porque usted tiene que anticiparse, orar y decir, Señor, yo quiero que tu palabra caiga en mi corazón y por entenderla pueda, aleluya, ir dando frutos al 30, al 70, al 100 por uno. Y es que yo quiero, aleluya, que tú y yo podamos comprender por eso que si nosotros no vamos, aleluya, entendiendo cada principio, el tema es claro, amén. Principios para edificar o edificar sobre principios. La idea es que tú y yo sepamos que hay un fundamento sobre el cual nosotros podemos desarrollarnos, amén. Y yo quiero hablar, aleluya, esta noche acerca del principio de vivir bajo autoridad. Ese es un principio, el principio de vivir bajo autoridad. El Señor Jesucristo, hermano, en el libro bueno, en los evangelios, pero ahí en el libro de Juan, amén, él hace dos menciones en el capítulo 4 y en el capítulo 5 acerca de que él dice, bueno, yo he venido no para vivir bajo mi voluntad, yo no he venido para hacer lo que yo quiero, yo vine para que haga la voluntad del que me envió, estoy aquí para hacer la voluntad de mi Padre. Incluso cuando el Señor se pierde, bueno, no se pierde, cuando se vienen sus padres a adorar a Jerusalén, se van y después de 3 días piensan que va a entrar la compañía y dicen, ¿qué onda? Pues ¿dónde está Jesús? Y Jesús no se encuentra, regresan por él y dice el testimonio es que él estaba enseñando en la sinagoga y una de las cosas que él le aclara a María es que yo tengo que estar en la casa de mi padre, tengo que estar atendiendo los negocios de mi padre y él dice históricamente que aproximadamente tenía unos 12 años. Entonces, si hablamos de los 12 años, imagínate, hermano, a los 12 años comprender, imagínate tú, ¿qué sería de nuestras vidas hoy si a los 12 años hubiéramos entendido que era bueno vivir bajo autoridad? Nuestras vidas hubieran dado un giro increíble. Uno de los problemas que tiene el ser humano es que no lo entiende, no lo entiende. El ser humano en su naturaleza, hermano, no está, aleluya, deseando vivir bajo autoridad. Yo he escuchado, aleluya, de niños, a mis niños, y puedo decir niños, hermano, que desean ser grandes para huir de sus casas, para salir corriendo de estar bajo la autoridad de sus padres. Hay muchas veces motivos del por qué hacen eso, pero independientemente de los motivos que puedan dar los padres, hermano, estamos hablando que no se ha trabajado en el fundamento o en nosotros no se trabajó en el fundamento de vivir bajo autoridad. Y cuando venimos a Cristo, muchos de nosotros seguimos viviendo, aleluya, como vivíamos en el mundo con respecto al contexto de la autoridad. Entonces, si Cristo se movió en ese punto, si Cristo se movió así, hermano, amén, bajo autoridad, tú y yo tenemos que comprender que es un tema que se tiene que tratar. El libro de Mateo, amén, vamos a ir a Mateo capítulo 8. Así que es algo que tú tienes que entender porque hay otro sesgo cuando se habla de autoridad y podemos hablar de ser autoridad, pero una cosa es ser autoridad, es un sesgo que la Biblia da acerca de la autoridad, pero hoy te voy a hablar acerca de vivir bajo la autoridad, que es otro sesgo muy importante, muy edificante y por supuesto muy controversial para tu carne, muy controversial a la mente, amén, y de cualquiera, porque usted ha escuchado mi testimonio, amén, yo llegué, aleluya, al Señor sin un gramo de querer vivir bajo autoridad y ni vivía bajo autoridad y ni estaba en esas intenciones. Así que si yo te hablo de vivir bajo autoridad, créeme que entiendo claramente el antónimo de esto.
Yo sé exactamente cómo es una persona que no vive bajo autoridad porque yo viví así muchos años. Así que puedo identificar con claridad la manifestación en el temperamento de esa persona porque yo viví así. Es como si tú quisieras mentirle a un mentiroso o como si quisieras enseñarle a robar a un ratero. No, no se puede porque yo viví ahí muchos años. Así que cuando llegué a Cristo tuve que atender a este principio. Es un principio muy, muy importante para el desarrollo del discipulado, para el desarrollo del discípulo, para el desarrollo de aquel que está en la búsqueda de alcanzar un llamado, de tener un destino diferente al de los demás en el sentido del servicio a Cristo. Mateo 8 está ahí. Vamos a leer del versículo 10, del 5 al 10. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe, y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacobo en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de allá afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Voy a terminar. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste te será hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Ayúdenme a orar. Padre, quiero darle gracias, muchas, muchas gracias por su palabra. Ayúdenos a entenderla. Señor, tenga misericordia de nosotros, enviando su Espíritu Santo que nos pueda ministrar, que nos pueda enseñar, que sea su Espíritu Santo el que coloque, Señor, la semilla de su palabra en nuestros corazones, mi Dios, y que nos ayude a que fructifique para que nosotros, Señor, podamos honrarlo y glorificarlo. Reciba toda la gloria y la honra, y que podamos comprender este principio de vivir bajo autoridad. Toda la gloria le pertenece en el nombre santo de su Hijo amado. Amén. Hermano, mira, cuando este hombre viene a Jesucristo, yo quisiera preguntarte y tratar de meditar un poco cómo este centurión sabía que Cristo vivía bajo autoridad. Un centurión era un hombre romano, era un hombre que no estaba educado, hermano, aleluya, en los principios bíblicos de los judíos. Sin embargo, la forma en la que este hombre expresa, hermano, aleluya, el cómo se mueve el reino espiritual, la forma en la que él identifica a Cristo, escúchame bien, como autoridad, pero como una autoridad que vive bajo una autoridad. Porque lo que hace este hombre, hermano, y que no lo hace un judío, sino un hombre, aleluya, que está muy lejano, aleluya, a entender el principio de la autoridad del Dios Padre hacia el Dios Hijo y de la sumisión del Dios Hijo hacia el Dios Padre. Pero este hombre, cuando viene a Cristo, le presenta un problema, hermano, físico y espiritual al Señor Jesucristo. Dice: mi siervo está paralítico y aparte está atormentado. Le dice: pero sabes, no soy digno de que vayas a mi casa, pero si tú dices la palabra, las cosas acontecerán, porque yo mismo vivo bajo autoridad y sé cómo funcionan las cosas cuando alguien está bajo autoridad. Y es que es muy importante entenderlo, hermano, porque lo que hace este hombre, aleluya, es de aquí descubrir otro principio, que es que para ser autoridad hay que vivir bajo autoridad. Y algunos de nosotros, hermano, hemos deseado ser autoridad sin querer vivir bajo autoridad. Y entonces, si el principio, hermano, aleluya, se quita, se elimina, no puedes llegar tú, aleluya, a tener autoridad si no quieres vivir bajo autoridad. Y eso es algo importante que tienes que entender y comprender, porque esa es la línea que Jesucristo traza dentro del reino de Dios. Así que cada uno de nosotros hoy necesita mirar, hermano, si es un cristiano, hombre o mujer, que vive bajo la autoridad de Cristo. Hoy quiero que tú y yo vengamos a la raíz y al principio de vivir bajo autoridad en Cristo.
Porque mira, yo no puedo concebir que tú quieras vivir bajo la autoridad del hombre si no estás bajo la autoridad de Cristo. Sería, hermano, eso muy manipulante, sería erradicar el principio y entonces no funciona. Cuando una persona que llega a la fe, cuando una persona empieza a creer en Jesucristo y empieza a creer en la autoridad, por eso es que Cristo, hermano, aleluya, trae en este pasaje a la vista la fe. ¿Por qué trae la fe ahí si el hombre está hablando de autoridad? Porque Cristo dice, tú crees en cómo funciona el reino, tú crees en la autoridad que me dio mi Padre y crees que yo vivo bajo la autoridad de mi Padre. Tú estás creyendo algo que otros no han visto. Tú estás, aleluya, entendiendo cómo funciona el reino de Dios. Si yo digo a ese demonio que atormenta a tu siervo que salga de su cuerpo, va a salir. Ese hombre entendía eso. Si yo le digo desde aquí le digo a tu siervo que se levante, se va a levantar, va a tomar su cama y va a andar. Lo que estamos viendo en este pasaje, hermano, amén, es que un hombre, aleluya, con mucho mayor fe que nosotros, ha desatado un milagro por el hecho de entender lo que es vivir bajo autoridad. Y eso es importante en tu vida, porque sabes, hermano, y no sé cuánto lo creas, por eso la fe está inmiscuida en este punto. Pero yo lo he visto en algunos años que tengo de cristiano, cuando tú no vives bajo autoridad, amén, no esperes que tu descendencia viva bajo tu autoridad. En algún momento reflejarán todo ese temperamento tuyo, toda esa impartición tuya personal, porque recuerda que el cristianismo no son palabras, también es impartición. Y en algún momento esa misma característica que te define de vivir sin autoridad o que no vives bajo autoridad, en algún momento se manifestará en esos genes espirituales que transmites. Es que no es cosa sencilla no vivir bajo autoridad. Pareciera que nadie se da cuenta, pareciera que soy un rebelde muy oculto, pareciera que soy un desobediente que no se da uno cuenta. No, hermano. Lo que tú debes de atender es que toda esa falta de tu vida de vivir bajo autoridad en Cristo Jesús, eso va a propinar y ha estado propinando, aleluya, una impartición espiritual cada día de tu vida que no has vivido bajo esa autoridad. Ahora, aquí hay cosas bien interesantes porque seguro estoy que tu mente ya está diciendo, no, yo vivo bajo la autoridad de Cristo. Cualquier individuo que vive bajo la autoridad de Cristo puede sujetarse a cualquier otra autoridad que Él puso. Porque Él dijo, sabes, quiero que respetes todas las autoridades que estén por encima de ti porque mi Padre las ha puesto. Entonces, cuando tú y yo brincamos la autoridad de Cristo y no vivimos bajo esa autoridad, ¿cómo te podrías explicar que puedes vivir bajo otra autoridad? ¿Nada más tú y Dios? ¿Por qué Cristo dijo, pues paga los impuestos, Pedro, para que no digan nada? ¿Por qué el Señor se sujetaba? Incluso dice, no viene a abrogar la ley, sino a cumplirla. ¿Por qué Él dice ahí en Juan capítulo 4 y 5, yo no vine a hacer mi voluntad, sino la de mi Padre? Porque Él entendía, hermano, ese principio de vivir bajo la autoridad del Padre, del Señor. Y si tú y yo no entendemos hoy lo que es vivir bajo la autoridad de Cristo Jesús, hermano, entonces seguramente todas las demás áreas donde tú tengas una autoridad en tu vida, en todas esas áreas, hermano, aleluya, lamentablemente has avergonzado el reino de Dios o lo estamos avergonzando. Tú entiendes que, te voy a poner cosas bien básicas, ¿entiendes que un maestro es autoridad en el salón? ¿Tú entiendes que el director es autoridad? ¿Tú entiendes, hermano, que un tránsito es autoridad, que un federal es autoridad? ¿Tú entiendes, hermano, que la policía es autoridad? Porque independientemente de cómo podríamos nosotros criticarlos por su falta de preparación, el Señor dice, yo quiero que vivas bajo autoridad. Y si un hombre está sujeto a Cristo, por ende, hermano, ese carácter, ese temperamento ha sido moldeado, hermano, a la figura de Cristo. Y entonces puede él, aleluya, ponerse en el lugar de Cristo. El Señor Jesús le dijo a un hombre, no sabes que yo estoy delante de ti, no sabes que tú me puedes juzgar a mí porque de mi Padre te ha sido dado, no sabes que yo podría orar hoy y podrían venir legiones de ángeles y defenderme. Sin embargo, lo que he querido es vivir bajo la autoridad de mi Padre.
Y eso es lo que tú y yo tendríamos que entender, porque si tú quieres hacer un poco de retroceso, hermano, en tus recuerdos y empiezas tú a tratar de ver en tu memoria ya cuánto has impartido a tus generaciones de vivir sin autoridad. Yo esperé solamente a llegar a los 13 años para empezar a mostrar que nunca había tenido una autoridad en mi vida. No sé si ya era yo muy viejo para demostrarlo o muy joven, pero a los 13 años ya era claro y evidente. A los 13 años de edad, era muy claro y evidente que no había habido sobre mi vida una autoridad. Mi papá se expresaba, yo recuerdo cuando estaba yo con él, se expresaba muy mal de los tránsitos. Les decía cosas, ¿no? ¿Qué podía formar en mí? ¿Qué se puede formar? Eso es muy interesante. Y yo quiero que tú y yo veamos solamente unas cosas rápidamente en la Biblia de personas, no son Cristo, que quiero que entiendas la humanidad, aleluya, y cómo en la humanidad, hermano, aleluya, literalmente se puede mirar que hubo personas que entendían el principio de vivir bajo autoridad en el Señor, de tener a Dios como su Dios. Si yo no mal recuerdo en Lucas, aleluya, capítulo 6, dice que el Señor Jesús dice, ¿por qué me dices Señor, Señor, y tú haces lo que tú quieres? Si está aquí, si ha oído ese versículo, ¿no? Entonces lo conocemos de memoria, pero no es un versículo que nos ministre, no es un versículo que nos siente a reflexionar, no es un versículo que nos haga meditar, no es un versículo, hermano, aleluya, que nos lleve al arrepentimiento. Es un versículo que se puede usar para predicar, pero no lo estamos usando en el sentido de que me lleve al arrepentimiento por causa de mi forma, aleluya, de combatir a la autoridad, por la forma en que me lleva a ser una persona que siempre está en controversia contra la orden. Es por eso que Cristo tiene que figurar en tu vida. El Cristo tiene que ser tu Señor. Está aquí en el libro de Hechos, capítulo 9. Hechos 9. Hechos 9. Hechos 9:6. Saulo expresa algo muy interesante. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. ¿Qué experimentó Pablo, hermano? ¿Qué nos muestra Pablo con sus palabras? Que al ser salvo, lo primero que él hace es ceder su voluntad. ¿Qué quieres que haga? Es que una persona que se salva, hermano, aleluya, se olvida de sus rebeliones, se olvida de cómo fue tratado, se olvida de la falta de autoridad sobre su vida y comienza a trabajar en ceder la voluntad a aquel que lo salvó. Cuando tú y yo no hemos trabajado, hermano, no hemos edificado en ponernos nosotros, aleluya, a la voluntad de aquel que nos compró, entonces en esa área, hermano, usted sigue siendo hombre o mujer, sigue siendo el dueño de su voluntad y por ende, hermano, ya tienes una experiencia previa de lo que pasa en un hombre o una mujer, aleluya, que es dueño de su propia voluntad. Usted ya sabe lo que pasa en nuestras vidas sin Cristo Jesús como Señor. Porque tenemos que aprender a concebir que el señorío de Cristo, hermano, aleluya, no es de palabra y no es por tenerlo colgado en el pecho o que tengas una fotografía en la pared de él. La voluntad se cede ante aquel, hermano, que comprende uno que es Señor. En el libro de Isaías hay palabras semejantes, Isaías 6, pero quiero que veas que no importan los siglos, la naturaleza del que es salvo, la naturaleza del que se encuentra con Cristo cambia. La naturaleza de estar delante de Dios, hermano, puede cambiar por el hecho de que es Dios quien nos da esa influencia, amén, para nosotros cambiar en el aspecto, amén, de vivir bajo autoridad. Isaías capítulo 6, versículo 8, dice de esta manera. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí, yo, heme aquí, envíame a mí. Alguien que cede su voluntad, alguien que se pone a disposición, hermano, aleluya, del Señor. Ceder, hermano, vivir bajo autoridad
tiene que ver con que mi voluntad se cede para que la voluntad de aquel al que se le cede se cumpla sobre mi vida. Y es que esto tiene que ser algo muy consciente, hermano. Si usted y yo hemos cedido la voluntad a Dios de forma inconsciente, ahora sí que por ende y como reflejo de tu inconsciencia en ceder la voluntad, algunos días cederás, otros no, otros días son tuyos, otros son del Señor, o dependiendo cómo te esté yendo en la feria, es que el Señor será tu Señor. Pero lo que vemos tanto en Isaías como en Pablo son hombres que al tener un encuentro con Cristo, lo primero que hacen es decir: yo voy a hacer lo que tú quieres que yo haga. Dejaré de vivir bajo mi precepto, dejaré de vivir bajo lo que yo había establecido para mí. Y eso es importante entenderlo, hermano, porque esto que yo te digo, lo vemos con otras figuras de padres que no pudieron atender, aleluya, a sus hijos en el sentido de mostrarles vivir bajo autoridad, y el destino y el futuro fue malo para los padres y para los hijos. Es que no vivir bajo autoridad, hermano, no es algo que se refleje de un día para otro. Nadie siembra un árbol de frutos y al otro día va a cosecharlo. Lo que tú y yo tenemos que entender es que el hecho legal de no vivir, hermano, bajo autoridad, no solamente se queda, hermano, aleluya, en ti, va a trascender a tus generaciones. Y aunque usted esté aquí hoy, quizá, amén, la quinta o la sexta ya no venga a la iglesia, o la tercera ya no sea una familia cristiana. ¿Estás aquí? Vivir bajo autoridad, hermano, la autoridad de Cristo, vivir bajo la autoridad de nuestro Dios es lo que hace que Dios visite hasta 1000 generaciones. Porque te estoy ligando y está claro que cuando el hombre se encuentra con Dios, dice: aquí soy, yo voy, ¿a dónde quieres que vaya? ¿Cómo quieres que lo haga? Mira, ahí en Hechos hay otra, bueno, vamos a Hechos 9, ya aquí le cambié la escritura a la hermana, pero es muy interesante, hermano. Hechos 9, capítulo 10, porque vivir bajo autoridad también nos debe a nosotros llevar a concebir este ejemplo. Está muy glorioso. Hechos 9, del versículo 10 en adelante. Hechos 9, del 10 en adelante. ¿Está ahí? Dice la palabra del Señor: había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho en tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. ¿Usted ha leído esta historia? Bueno, entonces lo que te voy a decir, yo entiendo que tú ya lo habías comprendido. Cuando Ananías está hablando con Dios, que le presenta su argumento, Dios nunca le dice que Saulo ya era Pablo. No hay un registro que nos diga que se le dice: ve porque ya es salvo. El Señor le dice: ve porque este hombre está orando y está viendo en una visión que tú llegas y oras por él. Pero cuando Ananías llega, hermano, con Saulo, él le dice lo que le pasó en el camino. Dice: yo estoy aquí porque Cristo se te apareció. Estoy aquí para que recibas la vista. Es que, hermano, cuando uno vive bajo autoridad, al principio uno no entiende las cosas. Al principio no es tan razonable vivir bajo autoridad. Obedecer al Señor, hermano, en el sentido literal de obedecerlo porque es lo que Él quiere que se haga,
va a abrirte la visión, el entendimiento, va a hacer que tu vida, hermano, que tu visión, amén, empiece a ampliarse de tal manera que cuando tú empiezas a hacer lo que el Señor demanda que tú hagas, es entonces cuando a ti, hermano, se te revelará el porqué de las cosas, no antes, porque si el Señor tendría que darte explicaciones antes, entonces no es tu Señor. ¿Cuántos de aquí que tenemos empleados les gusta darles explicaciones a sus empleados? Y que te diga, ¿y cuánto le costó esto y por qué lo vende a esto? ¿Y dónde lo compra? ¿Y cómo consiguió ese contacto? ¿Te pondrías a decirle eso? Pues que no, ¿verdad? La niña le dice, oye Señor, pero este cuate anda matando gente. Ve, porque me es un instrumento. Pero cuando él llega, hermano, escucha el versículo, dice, fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre las manos dijo, hermano Saulo, estás hablando. El Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías me había enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Si él hubiera sabido esto antes, ¿tú crees que le iba a decir al Señor todo lo que le dijo? Claro que no. No tendría razón de decirle, ¿para qué? Oye, si ya sé que se convirtió, si ya sé que se arrepintió, si ya sé que es ahora de nosotros, está de más decirle al Señor que para qué voy. Es que esa es la cosa, hermano. Eso es lo que muchos de nosotros a veces no alcanzamos a entender, que en la sumisión a Cristo, y muchas veces parte de esa ceguez del entendimiento de algunas áreas, hermano, están sujetas a que en esas áreas no estás viviendo bajo autoridad. Y aquí tienes un claro ejemplo de Ananías. Un hombre que dijo no, pero fue y dijo ok. Y cuando llegó, todo se le descubrió. Así que vivir bajo autoridad, hermano, no lo ligues, aleluya, en tu mente a tener que obedecer y obedecer y obedecer. Y si te molesta más sentirte un siervo, si te molesta más sentirte un esclavo, entonces para ti, hermano, aleluya, será un problema cada día de tu vida cristiana. Porque has ligado vivir bajo autoridad, aleluya, a estar siendo sobajado. Tú lo que tienes que hacer esta noche es entender que vivir bajo autoridad se debe de ligar a querer ceder voluntariamente mi voluntad, valga la redundancia, a querer obedecer, aunque en ese punto no esté entendiendo el porqué de las cosas, que yo tengo, hermano, aleluya, que estar dispuesto por causa de mi salvación, aleluya, a ponerme a las órdenes de aquel que me compró. Y hay algo más cuando uno habla de vivir bajo autoridad. En el libro de Segunda de Reyes, es que vivir bajo autoridad es muy bueno. Una de las veces en las que yo más aprendí de vivir bajo autoridad fue en una ocasión cuando fui restaurado al ministerio y yo tenía un poco más de tiempo cristiano y había estado ya liderando en los grupos de casa. Así que cuando yo vine acá me pusieron, aleluya, como asistente, y el hermano que era mi líder era más nuevo. Y entonces yo empecé a aprender nuevamente acerca de vivir bajo autoridad, de oír al hermano que me decía, vamos a ir para acá, ahora vamos a venir acá y nos vemos tal día acá. Y entonces uno empieza a fluir, aleluya, porque uno está entendiendo que vivir bajo autoridad que Dios pone sobre tu vida no está ahí para que Él sea, hermano, aleluya, señalado, sino para que yo sea formado. Y eso es algo que muchas veces no se alcanza a entender por lo mismo. Hay una ceguez espiritual por falta de vivir bajo autoridad en Cristo. Si usted hoy decide vivir bajo la autoridad de Cristo, créame que hay muchas áreas que se van a solucionar. Muchas áreas, aleluya, que usted podrá, hermano, revertir hacia el futuro, pero la más peligrosa que creo yo es aquella que impartimos a nuestra descendencia. Porque en algún punto, te vuelvo a repetir, yo a los 13 años demostré que las personas que me habían educado no vivían bajo autoridad y me impartieron todo eso. En el libro de Reyes, capítulo 4, segunda de Reyes 4, así que es importante comprender este principio, porque habla, lo que estamos hablando es ceder la voluntad, de obedecer, de poder estar en el momento que decide el que me ha comprado. Segunda de Reyes 4, versículo 1
en adelante. Una mujer de la mujer de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo, tu siervo, mi marido, ha muerto. Y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas y ella echaba el aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme aún otra vasija. Y él dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Esta porción de la Biblia, hermano, habla acerca de esta mujer que está totalmente decidida a hacer lo que diga el hombre de Dios. Está totalmente decidida a seguir las instrucciones al pie de la letra. Ella, hermano, no solamente está buscando ser bendecida por vivir bajo autoridad y no está cediendo su autoridad al hombre. Ella ve a Dios. Ella entiende, hermano, aleluya, que Dios, aleluya, es la fuente de las cosas. Pero algo que nos enseña esta historia, hermano, no es que ella fue suplida y entonces siguió su vida cómodamente y contenta y gozosa como cualquiera que recibe la bendición para estar bien con su familia. Dice que ella, hermano, cuando terminó esto, cuando cesó el aceite, cuando todas las vasijas estaban llenas y estaban en su cuarto, ella no hizo nada, sino vino y le preguntó a la autoridad qué he de hacer. Es que muchas veces, hermano, esto es bien confundido dentro de la iglesia, amén, porque lo que tú y yo estamos viendo, amén, es como una mujer le entrega cuentas. Ya hice lo que me dijiste. Y quizá en tu mente digas, ay, pues lógica, véndelo y paga. Es que no se trata de eso. Esto no es el mundo. Esto no es, hermano, aleluya, los principios que te enseñaron en la escuela. Esto es el reino de Dios. Esta es la forma en la que el corazón expresa lo que se está entendiendo. Esta es la forma, aleluya, en la que se comprenden las cosas. Así que la mujer viene y le dice, ya hice como tú me dijiste, ahí está el aceite. Es que cuando uno comprende que uno está bajo una autoridad, hermano, uno no tiene ningún problema, aleluya, en entregar las cuentas. Uno no tiene ningún problema en esa transparencia de decir, aquí está, ¿qué hago? ¿Sabes qué? Súbelo a mi burro y me lo voy a llevar. Ok, eso voy a hacer. No, véndelo, paga lo que debes, con lo demás vive. Es que cuando tú no entiendes el principio, hermano, antes de entenderlo, juzgarás la acción. Y eso es de lo que tú debes de cuidarte, porque una persona que no vive bajo autoridad va a juzgar la acción sin ver antes el resultado del por qué tenía que haber sido así. Y lo que Dios quiere que tú entiendas es que este principio, hermano, aleluya, va a ser de bendición para tu vida, aunque al principio no sea como tú lo quieres, no sea como tú lo pienses y no esté funcionando, aleluya, a tu lógica y a tu inteligencia. Tienes que comprender que vivir bajo la autoridad, que ceder la voluntad a la autoridad, que obedecer a la autoridad, hermano, va a obrar en bendición, aleluya, para el que lo practica. Que no es, hermano, aleluya, porque uno viva bajo autoridad, todos los demás serán bendecidos. No. La autoridad sobre tu vida necesita manifestar que tú has entendido quién es el Señor. Así que cuando tú entiendes quién es el Señor, hermano, no habrá autoridad con la cual tú quieras discutir, no habrá autoridad a la cual tú quieras decirle que es una injusta. No. Porque por Dios ha sido puesta. Y cuando tú te sujetas a eso, entonces el que obrará, el que se moverá y el que hará que las cosas fluyan va a ser el Señor. Pero mientras tú sigas luchando contra eso, mientras tú sigas mostrando esos ejemplos a tus descendencias, mientras tú sigas, hermano, tratando esta área de la autoridad como si tú fueras el que mandas,
Entonces tienes que entender, aleluya, que no has entendido nada del reino de Dios y por consecuencia gran parte de tu vida, amén, está ciega. No digo que no leas la Biblia, no digo que no ores, no. Tienes que entender. Por eso Ananías pudo entender, por eso esta mujer pudo pasarle, porque al principio no sabía ni qué, pero sujetarse, vivir en ese punto es totalmente, hermano, aleluya, una forma de golpear tu carne, como también Pablo lo dijo. No hagas como que le pegas al aire, sino golpea tu carne y ponla en servidumbre. Pongámonos de pie, aleluya, esta noche y vamos a orar. Yo sé que no es fácil. Sé que lo que acabo de predicar no es algo sencillo, no. Yo quisiera haberlo entendido como Pablo. Me salvé y el otro día era yo un obediente. Me salvé y el otro día estaba entregando cuentas. Me salvé y a la semana ya era yo otro en el sentido de vivir bajo autoridad, no. Pero lo comprendí. Y vivir bajo autoridad, hermano, simplemente, aleluya, genera literalmente, amén, un beneficio sobre el que decide vivir ahí. Es que vivir bajo autoridad, bajo la autoridad de Cristo, cuando tú vives bajo la autoridad de Cristo, hermano, no importa quién es tu líder, sin demeritar, por supuesto, el liderazgo del hombre que esté ahí, porque sirvo a Dios, obedezco a Dios y Él me ha enviado a que yo obedezca a quien me ha dado como autoridad. Es tan sencillo, de verdad, al final, cuando te das cuenta y lo crees como el centurión, se vuelve tan fácil y dices, ok, es mi líder, está bien, ¿qué hacemos? ¿Para dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? Porque mi obediencia no está rindiéndose al hombre, se ha rendido a Dios. Y por ende bendeciré ese ministerio, y por ende bendeciré a ese hombre, y por ende bendeciré. Y en consecuencia de eso, se me empieza a abrir el reino de Dios. Empiezo a mirar las cosas que otros no ven. Empiezo, hermano, a comprender y entonces, hermano, es como el que describe que cuando diezma fielmente es bendecido y el mismo principio. Y entonces dices, voy a ser fiel aquí porque, híjoles, cada vez que yo soy fiel, el Señor me va proveyendo, me va abriendo puertas. Y es por eso que ese hombre dijo, di la palabra, porque yo también vivo así. Y entonces las cosas acontecieron. Ese hombre entendía quién era Dios y quién era Cristo. Qué cosa tan gloriosa. Si tú y yo entendemos eso como el centurión, entonces tú y yo, hermano, aleluya, podríamos participar de forma muy diferente, muy diferente. Porque cuando uno cede su voluntad a Cristo, entonces uno, aleluya, va a traer ese sentir, amén, hacia la vida de nuestras generaciones. Y entonces hay un área que vas a tapar. La rebelión en toda la expresión de tus generaciones a cierta edad. Y yo tengo hijas de 28 y de 21. Y he visto hijos como yo, era sin Cristo. Así que tendrías que pensártelo bien. ¿Cómo estás viviendo bajo autoridad en Cristo Jesús? Cierra un momento tus ojos y medita esta noche, hermano, medita. Medita. ¿Vivo bajo la autoridad de Dios? Respóndete. Si vivo bajo la autoridad de Dios, ¿por qué me cuesta obedecer a este o a aquel o al otro? ¿Por qué siempre le pongo pero a las reglas, a las normas, a las leyes? Pregúntate, hermano. Pregúntate por qué no cuadra que tú vivas bajo la autoridad de Dios, pero no bajo ninguna otra. Pregúntate si así vivió Cristo. Ve a la Biblia y busca cuando Cristo se puso rebelde contra las autoridades.
Incluso se dejó juzgar por un hombre, por un pueblo, porque él hacía la voluntad de su padre. Y si en esa voluntad estaban inmiscuidos hombres defectuosos, él, él quería hacer la voluntad de aquel al que amaba. Así que esta noche es bueno que tú puedas mirar cómo está tu vida en el área de vivir bajo autoridad en Cristo Jesús. ¿Cómo está tu corazón cuando se te habla de autoridad? ¿Cómo está tu vida? ¿A qué edad se manifestará sobre tus generaciones tu propia rebeldía? ¿Tu falta de autoridad sobre tu cabeza se irá a manifestar? Porque eso se hereda. Eso no se queda en ti. Así que esta noche, hermano, el principio de vivir bajo autoridad es un principio que debería de regirnos como hijos de Dios. Si Dios habla a tu vida, si sabes que hay un área que tienes que tratar, si sabes que tienes que hablar con Cristo respecto a vivir bajo su autoridad, es una buena noche para hablar de eso con Dios. Nosotros queremos adorarlo, glorificarlo, exaltarlo. Y nosotros también hoy necesitamos hablar respecto a seguir viviendo bajo autoridad. Aleluya. Adoremos al Señor.